Hola a todos, mi nombre es Jaime Urrutia y esto pues es Cristo Lovers. En el tema del día de ahora vamos a estar contestando la siguiente pregunta. No puedo hacer devocionales, ¿qué hago? Dedicarle tiempo a Dios en realidad cuesta, porque es una lucha que llevamos en esta vida contra nuestra carne, el pecado y el mundo. Así que no va a ser nada fácil poder dedicarle tiempo a Dios si nunca lo has hecho. No va a ser nada fácil dedicarle tiempo a Dios si tus prioridades son otras antes que Dios. No va a ser fácil dedicarle tiempo a Dios si lo que prevalece más en tu vida es el pecado que la misma palabra de Dios. Esta batalla diaria siempre va a ser cuesta arriba. Y más si quieres comenzar, si quieres tomar la determinación de dedicarle el tiempo que le corresponde a Dios. Devocional viene de la palabra devoción, que quiere decir fervor, amor, dedicación, contemplación. Y solo lo disfruta aquel que lo practica. Si bien la oración es la manera en la que te comunicas con Dios, pues el devocional es la manera en que Dios se comunica contigo. Así que devocional podríamos decir que es el nombre bonito que nosotros le podemos poner al estudio de la palabra de Dios. El estudiar, el dedicarle tiempo a las escrituras para poder aprender de ellas y que nuestra vida misma pueda ser transformada. Y hay algunos que pueden decir, es que leer de la Biblia o estudiar desde la Biblia cuesta muchísimo. Hay muchísimas cosas que no logro entender, que no logro captar, así que me cuesta, no lo hago. Y pueden decir, yo prefiero hacerlo desde los libros, que una persona escribió y que entendió y que de allí comienzo a sacar lo que puedo aprender. Pero, ¿cómo haces este devocional? ¿Es solo leer? ¿O le dedicas tiempo para poder analizar, estudiar, profundizar? Yo puedo creer que hacer devocionales desde un libro puede ser válido, pero aquí tendrías que tomar en cuenta muchísimas cosas, como por ejemplo, ¿quién escribió ese libro? ¿Qué tipo de doctrina practica esa persona que escribió el libro? Entonces, hay que tener un cuidado muy especial en lo que se lee, porque una persona puede escribir sus pensamientos ahí. Y prácticamente, si vos comenzás a estudiar desde un libro, pues vas a tomar las enseñanzas de esa persona. Así que se tiene que tener muy cuidado en las cosas que estás leyendo, porque estás leyendo o practicando enseñanzas de otras personas también. Así que ten cuidado con la doctrina, porque en estos tiempos hay muchas personas que interpretan la Biblia nada más a su manera, a los que le conviene, pero no debería de ser así. Así que un consejo nada más, ten cuidado. Pero ¿qué puedes hacer si te cuesta tanto hacer un devocional? Pues me gustaría darte unos consejos, pueden haber más, pero yo nada más me voy a quedar con unos pocos y espero que te puedan servir. El primero de ellos es, busca un tiempo o un momento adecuado. Tienes que buscar un momento adecuado para poder realizarle este devocional a Dios, para poder dedicarle tiempo. Es tu tiempo personal con Dios. No es con nadie más, no es con el vecino, con la amiga, con el primo, con el tío. No, es con Dios. Es tu corazón, es tu mente conectada con Dios. Así que tienes que buscar un tiempo en específico para poder dedicárselo a Dios. Un momento donde nada ni nadie te pueda interrumpir. Recuerdo yo que cuando comencé a hacer los devocionales ponía muchas excusas, porque el pastor Gabriel me había encomendado hacer devocionales, pero al principio yo no quería, me retorcía, le quería oír todo eso. Y recuerdo que comencé a hacer mis devocionales en Salmos capítulo 51. Y este salmo habla con respecto al pecado, entonces era algo que yo estaba tratando en mi vida. Y pues estaba haciendo los devocionales acá. Y recuerdo que a veces no quería y no le dedicaba tiempo a Dios para nada y ponía una y mil excusas que decía, tengo esto que hacer, tengo otra cosa que hacer, y al final a veces le mandaba un mensaje al pastor y le decía, no hice el devocional ahora por esto y esto y esto y esto. En realidad
eran solo excusas, porque el tiempo hay, para todo hay tiempo, dicen las escrituras. Así que no pueden poner esa misma excusa ustedes, porque yo ya pasé por esa experiencia donde yo la ponía. Y también recuerdo que cuando hacía los devocionales, los hacía en un lugar donde estaba repleto de gente, donde había mucha interrupción y yo no me concentraba para nada en lo que estaba haciendo, en lo que estaba estudiando, en lo que estaba aprendiendo en ese momento. Entonces prácticamente no aprendía nada y hacía los devocionales solo por hacerlo, solo por salir con el compromiso que tenía con el pastor en ese momento. Luego comencé a cambiar y comencé a hacer los devocionales en casa. A veces los hacía en la mañana, a veces los hacía en la noche al llegar de hacer todo el trabajo, estudio, lo que tenía que hacer durante el día, y me dedicaba a dedicarle el tiempo a Dios. A veces también lo hacía en la universidad o antes de poder iniciar en el trabajo, y comencé a aprender, comencé a hacer estos devocionales con audífonos, escuchando música y estudiando, escribiendo, teniendo la Biblia a la par, teniendo mi cuaderno para hacer los apuntes y todo. Porque eso es un devocional, es aprender, no solamente es como ir a un libro y leer lo que te dice el día de hoy el Señor. No, eso no lo es. Estudiar, hacer un devocional, eso quiere decir que vos le dedicás el tiempo a Dios. Aprendés, escribís lo que Él te está enseñando. Pero a lo que voy es que los lugares en donde yo estaba no siempre eran buenos. Había mucha interrupción. Así que al final comencé a buscar un tiempo en el cual yo le podía dedicar el tiempo, valga la redundancia, a Dios. Por lo tanto, yo te animo a que puedas buscar un momento, un tiempo adecuado donde puedas estar solamente tú y Dios. Y número 2, si te cuesta hacer devocionales, te puedo recomendar que si vas a hacer una reflexión, que lo puedas hacer de manera ordenada. Por ejemplo, si tomas un tema, dedícate a ese tema cierta cantidad de días y comienza a escribir. ¿Qué aprendiste acerca, no sé, de la salvación? Pongamos un ejemplo, si quieres estudiar de la salvación, lo que puedes hacer es buscar qué significa salvación, qué versículos hablan sobre la salvación y qué encapsula todo acerca de la salvación. Por ejemplo, la gracia, la redención, la salvación misma, el hecho de ser redimidos, qué es lo que Cristo realmente hizo, cuál fue la profecía con respecto a la salvación, qué significaba que el sacrificio que realizaba todos los profetas, el sacrificio de Cristo, qué significaba realmente, por qué lo hizo, ¿verdad? Entonces, entender la salvación realmente encapsula todo esto. Entonces te recomiendo que lo hagas siempre de forma ordenada, que busques un tema en el cual tú le puedas dedicar el tiempo. Así que no vayan a ser de aquellos que, como yo cuando comenzaba, que al random iban con la Biblia así y de repente abrían un versículo a los ojos cerrados, abrían un pasaje a los ojos cerrados y colocaban la mano así y el dedo y decían, ok, esto voy a leer. No se puede, eso no se den mentira a ustedes mismos, no funciona. La mayoría de veces yo lo que hago es que tomo un tema o tomo un pasaje en específico o un libro en específico de parte de la Biblia y comienzo a hacer mi devocional desde ahí. Como les mencioné, yo comencé con el Salmo 51 a realizar mis devocionales. Luego me pasé para Timoteo, primera y segunda de Timoteo, lo he hecho devocionales completo. También he hecho devocionales en todo el libro todo el libro de Proverbios. También he hecho devocionales. A veces lo hago versículo por versículo, pero si el tema se extiende un poquito más, lo hago cada 2 versículos, 3 versículos, de acuerdo al contexto, para no perderme. Y pues lo que pueden hacer también ustedes es buscar un tema que les pueda ayudar, o una necesidad que ustedes tengan en ese momento. Porque, como les mencioné, el Salmo 51 lo comencé yo por necesidad, por el pecado en el que estaba en ese momento. Entonces de ahí comencé. Si ustedes leen el Salmo, prácticamente David hace una oración arrepintiéndose, pidiendo perdón a Dios por los pecados que había cometido con Betsabé y con el esposo de Betsabé. Entonces ahí David lo que hace es desnudar su corazón delante de Dios y pedirle perdón. Y menciona unas palabras muy bonitas de las cuales yo aprendí. Y tal vez en el futuro hago un video con respecto a eso. Pero a lo que voy es que el tema era perfecto para mí.
Si ustedes están luchando con el pecado, yo se los recomiendo muchísimo. Salmo capítulo 51. Pero si tu necesidad espiritual puede ser otra, falta de fe, salvación, entender realmente la vida de Jesús, entender el sermón del monte o algo así, ustedes pueden hacerlo por ustedes mismos también, de acuerdo a su necesidad. Y pues como les dije, hay otros libros que ustedes pueden leer, pero yo siempre recomiendo la Biblia. Número 3, si vas a hacer un devocional y te cuesta tanto, procura aplicar el devocional a tu vida, porque eso te va a capturar, porque no estás hablando de nadie más, no estás aplicándolo para otra persona, los estás aplicando para ti mismo. Así que si tomas este consejo, pues cuando vayas a escribir, no hables en plural, poder decir, entonces nosotros los seres humanos fuimos tal y tal cosa. No, sino que habla para ti mismo. Entonces Dios murió por mí, lo hizo por mí, porque así aprendes. Y también poder decir, el pecado que yo cometí este día fue esto y esto y esto. Estás hablando de ti. Es como imagínate que es como una oración escrita que le estás haciendo a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, aplícalo a tu propia vida, poder decir, porque la paga del pecado que yo cometí, este pecado me lleva a la muerte. Y así lo comienzas a aplicar, cada pequeña cosa para tu propia vida, tu propia enseñanza, tu propia edificación. Es tu tiempo entre tú y Dios. Y yo les menciono esto porque era uno de los errores que yo cometía. Yo comenzaba a aplicar los versículos, a aplicar cada pequeño devocional que hacía, lo aplicaba para todos de forma general, pero no lo estaba aplicando para mí. Y la necesidad era mía. Cuando hablaba en el Salmo 51, yo lo aplicaba para todo mundo, pero para mí es la necesidad. Así que si vas a hacer este devocional, aplícalo para tu propia vida. Así que eso es todo. Espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido y que si les ha gustado, pues que puedan compartirlo con una persona que ustedes sepan que tiene necesidad de hacer un devocional, de aprender cómo hacerlo, cómo aplicárselo para su vida. Así que muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Jaime Urrutia. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.